Adriano. Bueno, ya comenzamos la grabación. Bienvenidos a esta segunda clase de Sigmund Freud, una interpretación de la cultura. Seguimos la obra de Paul Ricoeur y vamos a desarrollar el capítulo 2, llamado El conflicto de las interpretaciones, que es evidentemente un capítulo que ha dado pie posteriormente a un libro de Paul Ricoeur que se llama de esa manera, El conflicto de las interpretaciones. ¿Cómo viene a escribirse el psicoanálisis dentro del esquema del conflicto de las interpretaciones? Bueno, a través de la teoría del lenguaje. El psicoanálisis tiene algo que decir acerca del lenguaje. ¿Qué es la interpretación? Si recordamos aquí las dos raíces históricas de las tradiciones discordantes, tenemos por un lado parecería que Alejandro, bien. Tenemos por un lado la tradición, buenas tardes, Aarón, de el Peri Hermeneias de Aristóteles y la exégesis bíblica. Nosotros vamos a pivotear entre el Peri Hermeneias de Aristóteles y la hermenéutica bíblica. Y es porque ellas indican bastante bien mediante qué corrección se puede volver a reunir nuestro concepto por medio de la hermenéutica, ¿no? Reunir nuestro concepto, ¿no? Es decir, la reconciliación simbólica, ¿no? Propia de el símbolo del que habíamos hablado en la primera clase sobre Freud. De la interpretación, partamos de Aristóteles, el Peri Hermeneias de Aristóteles. Del procede lo que llamo un concepto demasiado largo de interpretación, o sea, demasiado amplio de interpretación, que puede caer en la ambigüedad. En Aristóteles, por lo demás, símbolon designa el poder expresivo de los sonidos vocales con respecto a los estados de ánimo, a los patémata. Recuerden que Aristóteles dice algo así como que los signos, los fonemas y los grafemas son símbolos de las pasiones del alma. Y las pasiones del alma son signos de las cosas externas, ¿no? Es decir, les explico brevemente para que no queden así como, ¿y de qué está hablando, no? Aunque no sea nuestro objetivo hoy entender el Peri Hermeneias, me gustaría hacer un experimento con ustedes para que quede más o menos claro. ¿Quién se anima a hacer una especie de experimento filosófico conmigo? Es muy simple, es muy sencillo. No sé, ahí veo, qué sé yo, alguien que se Vale, anime. yo. Ricardo, bien, bueno. Ricardo, vos vas a mirar lo que yo hago y vas a repetirlo. Vas a hacer la misma figura que yo hago. ¿No es cierto? Yo voy a hacer, por ejemplo, esto. Vos la repetís a la figura. Bueno, la vuelvo a hacer, mira. Ahí va, ¿ves? Bien, bien. No la... Bien, ahora volvé a hacerla, Ricardo. Esta vez ya no la voy a hacer yo, la vas a hacer vos. Perfecto, bien. ¿Qué es lo que sucedió acá? Diría Aristóteles, que explicaría el proceso cognitivo de Ricardo. Lo primero que sucedió para que Ricardo pueda reproducir la imagen que yo he producido es primero que yo la haya hecho. Es decir, lo primero que sucede en el conocimiento de un hecho, de una cosa, es que suceda el hecho o exista la cosa, esté la cosa presente. No puede haber conocimiento si no hay una cosa que sea conocida. No puede haber conocimiento de un hecho si no ha sucedido el hecho por ser conocido, el hecho por conocer. En este sentido, la expresión de este tipo de conocimiento es: no hay cogito sin cogitatum. No hay nada, no hay conocimiento sin algo para ser conocido. En este sentido, Aristóteles estaría en contra de Descartes,
Recuerden que Descartes dice, yo soy cogito puro, soy pensamiento puro. Antes de conocer la realidad, yo ya soy un pensamiento puro. Claro, ¿qué es lo que diría Aristóteles? No hay un pensamiento si no hay una cosa para ser pensada. No hay un pensamiento si no hay un hecho para ser conocido. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Ricardo? Ricardo tuvo que primero presenciar un hecho. Posteriormente, ese hecho se introdujo en la conciencia de Ricardo, pero a través de los sentidos externos. En este caso, ¿qué sentido utilizó Ricardo para conocer el fenómeno? El sentido de la vista. Buenos días, María Rosa. Te pedimos que silencies. Voy a poner. Muchas gracias y bienvenida. Entonces, lo que sucedió con Ricardo Sandoval es que a través de la vista, él ha podido introducir esta figura mía en su sistema cognitivo. Claramente él no pudo introducir la materialidad de mi gesto, no pudo introducir la corporalidad de mi gesto, pero sí ha captado la forma, la esencia de mi gesto. ¿Y por qué él la puede reproducir por sí mismo? Porque esta forma que está en mí como materia, porque yo estoy haciendo esto acá, sentado, con mis brazos, y mis brazos son físicos, tienen carne, tienen huesos, tienen piel, tienen tendones. Ricardo no necesita introducir en su sistema cognitivo mis tendones. Entonces, el conocimiento es la desmaterialización de la forma para que poder introducir la forma en la conciencia. Ricardo introdujo no la materia, no mi carne, no mis huesos, no mi piel, sino la esencia del movimiento. Ha introducido la forma en su conciencia, la ha desmaterializado a la realidad. Le ha sacado la materia y se ha quedado, la materia es lo contingente y se ha quedado con la esencia, con la forma. Esa forma ya está en él. ¿Dónde está? En las pasiones del alma, en lo que le pasa al alma. Es algo que Ricardo está padeciendo. Todo lo que yo estoy haciendo a Ricardo es algo que le está pasando, es algo que está padeciendo. De ahí viene la palabra patémata, la pasión de Cristo, lo que le pasa a Cristo. La pasión es lo que nos pasa, la acción es lo que nosotros hacemos que pase. Entonces, las pasiones del alma son signos de las cosas y de los hechos. ¿Por qué? Porque esa representación formal que está en su conciencia depende intencionalmente de lo que yo he hecho. Entonces, lo que yo hice está ya en Ricardo. Esta forma está ya en Ricardo, y por eso la puede reproducir, y seguramente todos ustedes pueden reproducir la misma forma, porque ya está en ustedes. Entonces, ¿qué es el conocimiento? La presencia intencional del objeto en el sujeto. Ese es el conocimiento, es la presencia intencional, está tendiendo a ser conocida esta figura, esta presencia de esta forma ya está en ustedes. El conocimiento es la presencia intencional del objeto en el sujeto. Y eso que ya está en el alma de Ricardo puede ser evocado en la memoria y Ricardo podría volver a hacer la imagen porque ya está en él. Ya está en él. Entonces, las pasiones del alma son signos de las cosas, porque son una expresión intencional de las cosas. Ahora, eso que está en Ricardo, esta figura que está en Ricardo, él le puede dar un nombre. Yo le voy a pedir a Ricardo que le ponga un nombre geométrico a esta figura que yo estoy haciendo con mis brazos, que trate de enunciarla. Y si alguno de ustedes la puede escribir, por favor me la muestra a la palabra escrita. Ricardo, ponele un nombre. ¿Un triángulo? Perfecto, triángulo, bien. Esto que acaba de pronunciar Ricardo es un símbolo ¿de qué? De aquello que ya está en el alma de Ricardo.
ese símbolo ya está en el alma de Ricardo. Y él trata de evocar, de ahí viene vocis, de voz, él trata de evocar esa esencia con una palabra, con un término, que es la palabra triángulo. Ese es el fonema. El fonema es una expresión de la pasión del alma. Ahora, ¿alguien es tan amable de escribir esa palabra, ponerla por escrito y mostrarla? ¿Alguien puede escribir esa palabra? Si quieren la escribo yo, no hay problema, ¿eh? Pero sí, los quiero más participativos. Bueno, Sandra escribió ahí triángulo, muy bien, triángulo, perfecto. ¿Esto que escribió Sandra es un fonema o es un grafema? Grafema. Es un grafema, ¿verdad? Bien. Los fonemas y los grafemas son símbolos de las pasiones del alma. ¿Por qué? Porque son una expresión que trata de unir lo que hay en el alma con la cosa. Son la religazón, son el puente. Ese grafema es el que evoca a la cosa, el que trata de articular eso que está en el alma con la cosa. Por eso la verdad es la correspondencia del pensamiento con la cosa. Porque yo a través de las palabras y a través de los juicios puedo concatenar la cosa con lo que hay en mi conciencia, con lo que hay en mi entendimiento. Entonces hay una unión, hay una reconciliación entre la cosa y el concepto a través de la palabra, que se enuncia verbalmente o que se enuncia fonéticamente o gráficamente. Profesor, Sí, lo que está hablando, me surgió una duda. ¿Usted cree que el individuo domina la comunicación o la comunicación domina al individuo? bueno, perfecto. Ciertamente nosotros estamos viendo Freud, que pertenece al esquema de las filosofías contemporáneas, y ciertamente después de las tres grandes heridas del narcisismo, del cogito cartesiano, como ser la desestructuración del antropocentrismo por parte de Darwin, la desestructuración del sujeto cartesiano y la conciencia como centro epistémico fundamental de la realidad de Descartes a través del inconsciente de Freud, y la desestructuración del hombre como un sujeto libre y dueño de sí mismo por parte de la visión alienante que tiene Marx y Nietzsche, de alguna manera se va a creer que el hombre no domina el lenguaje, sino que es el lenguaje el que lo habla al hombre, ¿no? Esto lo va a consagrar muy bien después Saussure y Lacan. Sin embargo, nosotros vamos a sostener una postura media. Es cierto que estamos diagramados por una estructura lingüística que es previa a nuestras condiciones cognitivas, pero esas lógicas lingüísticas, ese idioma, ese deseo de idioma, esa estructura del lenguaje, nos condiciona, hola Joaquín, nos condiciona, pero no nos determina. Nos condiciona, pero no nos determina. Es decir, para las filosofías postestructuralistas, ese tipo de estructura nos determina, en cambio yo digo, nos condiciona. Pero nosotros que somos hijos de ese lenguaje, también podemos ser padres del lenguaje. ¿Cómo? Haciendo filosofía. Haciendo filosofía, dirá Deleuze, podemos construir conceptos. Haciendo filosofía podemos determinar los conceptos, determinar los términos, digamos, ¿no? Bien, no sé si Ricardo quedó más o menos respondida a tu pregunta. Sí, sí, es que lo había escuchado creo que de Lacan y de un filósofo que se llama Friedrich Kittler, pero bueno, la filosofía ve como la comunicación y la tecnología como si fuera el diablo, pero se me vino así a la mente.
No, totalmente, sí, no, nosotros no vamos a ser estructuralistas. Sin embargo, bueno, Freud tampoco es estructuralista porque Freud todavía está en el sujeto cartesiano, ya lo vamos a ver. ¿Se entendió la tesis de Aristóteles? ¿Han entendido lo que piensa Aristóteles? ¿Sí? Las pasiones del alma son signos de las cosas y las voces y los términos escritos son símbolos de las pasiones del alma. ¿Qué es interpretación? No designa una ciencia que se ocupe de las significaciones, sino la significación misma. Es interpretación todo sonido emitido por la voz y dotado de significación. Toda foné semantique, es decir, toda voz que tiene significado, toda vox significativa, y en este sentido el nombre ya es en sí mismo interpretación y el verbo también, puesto que allí enunciamos algo, es decir, cada vez que nosotros estamos hablando, en ese hablar ya estamos interpretando. Es por eso que los judíos del Antiguo Testamento creían que no se podía ni siquiera mencionar la palabra Yahvé, porque mencionar la palabra Yahvé ya implicaba una interpretación de la palabra. Y toda interpretación humana de lo que significa el nombre de Dios ya es una idolatría. Incluso muchos judíos decían, escribirla a la Biblia ya es idolatría, porque es poner en palabra aquello que es inefable, la esencia inefable e inaprensible de Dios. Es interpretación todo sonido emitido por la voz y dotado de significación, ¿no? Comprende tanto la orden, el ruego, la pregunta, como el discurso declarativo o apofansis. La hermeneia, en sentido completo, es la significación de la frase, pero en sentido estricto, el del lógico, es la fase susceptible de ser verdadera o falsa, es decir, la proposición declarativa. Cuando yo digo, por ejemplo, el piano es una fruta, estoy dando una proposición declarativa. Bueno, esta proposición declarativa, al afirmar algo de las cosas, puede ser verdadera si se adecúa a la cosa o falsa si no se adecúa. Bueno, en este caso obviamente es una proposición falsa, ¿verdad? La voz semántica, la palabra significante, es la interpretación. Nosotros, dice Heidegger, el Dasein tiene un existenciario que es el estado de interpretado. ¿Por qué? Porque como somos seres hablantes y el lenguaje es la morada del ser. El hombre es su pastor. Lo dice en la Carta sobre el Humanismo, ¿no? En este sentido, el hombre, al ser un ser que habla, es un ser que interpreta y que vive interpretando. Pero en eso que el hombre vive interpretando, se está interpretando a sí mismo, porque el conocimiento del ser es para el Dasein una determinación del ser, de su ser. Decimos lo real significándolo. Por eso cada vez que nosotros enunciamos algo, lo estamos hablando, lo estamos interpretando. Por eso Derrida va a decir después, no hay nada fuera del texto. Vamos a hacer un juego con ustedes para que entiendan lo que dice Derrida, porque en el fondo está dentro de la estructura lingüística de el freudismo, ¿no? Vamos a hacer una especie de juego. Alguno de ustedes, los que están ahí, trate de argumentarme a mí que hay algo fuera del texto, que existe una realidad fuera del texto. Traten de argumentarme, traten de convencerme a mí. Vamos a suponer que yo soy Derrida y que yo lanzo mi tesis. No hay nada fuera del texto, no existe nada fuera del texto. Todo es texto, todo es sintaxis. Bueno, alguno de ustedes me va a convencer de que no. A ver, Miguel. Yo diría que habiendo muchos sujetos que pueden observar una misma realidad objetiva, pudiera ser que pues, comparando, que es lo que hace básicamente la ciencia, ¿no? Si tú juntas evidencia
que está fuera de ti. Tú puedes decir, hay realidad, independientemente de cómo tú percibas los símbolos. No sé si por ahí pudiera ir una posible respuesta, tal vez. Vos me decís que la ciencia trata de conocer realidades que están fuera del sujeto. Sí, y que se puede verificar habiendo varios sujetos pueden decir que observan la misma cosa, entonces quiere decir que hay una realidad que está más allá de Si la hay una realidad interpretación, más allá, de una interpretación que le dé cada uno, ¿no? Perdón, si no tengo hay una... mucha formación filosófica, una disculpa. No, o sea, Miguel tiene razón en realidad, pero bueno, yo estoy como siendo Derrida y yo voy a argumentar la postura de Derrida. Si existe una realidad afuera del lenguaje, porque todo lenguaje es texto, por más que no esté escrito, ¿no? Todo lenguaje es texto. Toda interpretación cognitiva es texto. ¿Alguno de ustedes puede pensar científicamente sin el lenguaje? ¿Alguno de ustedes puede evocar una realidad que no tenga nombre? Sí, puede ser cuando tocas una llama, ¿no? Y te quema, ¿no? Y entonces, si ves a otro humano que también le duele y quita la mano, no necesitan de hablarse para sentir el dolor, ¿no? O sea, si yo toco una llama, pues le voy a hacer así, y si veo otro humano que también toca una llama, también puedo hacer ciencia sin escribirlo, ¿no? Bueno, ahí César nos está contando que no escucha nada. ¿Todos ustedes están escuchando? Yo escuché. Lo que, Sí, estamos lo que, escuchando. lo que Se escucha, pone, sí. Bien. Hola Jonathan, ¿cómo Ah, estás? sí, sí. También, Bien. de repente también podíamos ver ver el lenguaje de los sueños, porque a veces también se ven imágenes que son difíciles de expresar. A veces cuando uno tiene sueños y le dice a un familiar, le quiere contar el sueño, pero la verdad no sé lo que vi, ¿no? Pero creo que fue esto, fue lo otro, ¿no? Entonces, es una manera de no textualizar también lo que estás visualizando en tu sueño, ¿no? parecería que podría argumentarse, Bueno, pero el que, sueño ya es el lenguaje. Sí, parece- Jorge. que parecería en este caso que podría argumentarse algo que esté cerca a estar fuera del lenguaje sería el arte, por ejemplo, pero si consideramos el arte como un lenguaje también no entra, Claro, ¿no? es un lenguaje. Es Además, un el lenguaje. sueño es el lenguaje del inconsciente y la reacción es el lenguaje del cuerpo. La reacción de poner, de sacar la mano del fuego es el lenguaje del cuerpo, es cómo habla el cuerpo a través Claro. de la reacción instintiva. Es decir, Derrida dice, no hay nada fuera del texto porque todo lo hacemos interpretando. El tema es si el lenguaje, a mí me parece que el meollo del asunto está en que si el lenguaje puede representar la realidad o no. Ahí se juega todo, me parece, ¿no? Un poco. O es algo de inmanente del hombre y que el hombre en su conciencia solamente interpreta la realidad, pero la realidad que está afuera no sería eso, sino la categoría del hombre interpretándola. Pero en parte también nos inventamos a veces cuando hablamos de cosas que son fuera de este mundo, cosas de, como digamos, un ejemplo, ¿no? Los marcianos o cosas que viven mucho más lejos de nosotros. También nos inventamos imágenes ahí y creamos ideas. Pero eso es el Pero lenguaje. todo lo hacemos con lenguaje. Hasta ahora no me dijeron nada que hagamos sin lenguaje. Perdón, podría ser, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, o también eso es Vos, parte del lenguaje. Julieta, vos podrías sentir sin palabras, podrías sentir una emoción sin saber de qué emoción estás hablando. Pues hay veces que no se logra identificar, pero ya se han como que conceptualizado Sí, algunos sentimientos, pero pues sí, porque decís, esta es una emoción, ya sabes que es una emoción, ya sabes que estás sintiendo, ya sabes que te pasa a vos, ya sabes que sos... Bueno, Profesor, perdón, me gustaría, ya te doy Joaquín, discúlpame, me gustaría Jorge o Rosario, no sé si está Rosario,
si podemos solucionar el problema de César. Sí, que trate de salir y volver a entrar. Si no, Rosario, por favor, llámalo a César. Bien, Ya ahí dijo está, que puede escuchar. Perfecto, bien. Bueno, Joaquín, te escuchamos, querido. Profe, No sé, digo. Yo pienso, el lenguaje es una limitante, porque en realidad el ser humano es un ser finito y solo puede conocer de su perspectiva la finitud de la realidad, y la realidad está sujeta a una interpretación. Por lo tanto, como la ciencia es un continuo avance sobre sí mismo, cada tesis, a medida que es suplantada por una tesis superior que explica mejor cada fenómeno, va explicando cosas que están por fuera del lenguaje. Así, por ejemplo, pasamos de decir que los planetas eran planos a que eran redondos y giraban alrededor del Sol, que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, existen cosas fuera del lenguaje que se van conociendo a medida que el ser humano amplía sus perspectivas en base tanto a lo que sea la filosofía, la tecnología, la ciencia en general. Bueno, Joaquín, me convenciste. En realidad la postura de Joaquín es correcta. Esta idea de que todo es lenguaje, de que todo es texto, es un reduccionismo, claramente. Una Profesor. cosa es la realidad conocida, que se hace conocida a través del lenguaje, pero el lenguaje es el instrumento por el que conocemos la realidad. Obviamente que el lenguaje es la realidad misma, pero no toda realidad es lenguaje, digamos, porque el lenguaje es la evocación que hace el sujeto para conocerlas a las cosas. Pero claro, hay cosas que no están siendo conocidas, es decir, no están siendo interpretadas, no están siendo habladas, ¿no? En ese sentido, sí. A Profesor ver, Jonathan. Aarón, Sí, vamos a escuchar. A ver. sí, yo pienso que, bueno, aclaro que estos temas son totalmente nuevos para mí. Lo de filosofía apenas estoy conociendo, pero lo que dijo el compañero antes que yo, que estaba hablando, yo pienso que tiene que ver con el tiempo. Las cosas que todavía no, el ser humano no puede conocer, pero que por así decirlo, se puede llegar hasta allá. O sea, eso como no se puede expresar con ningún lenguaje. O sea, los descubrimientos científicos, o sea, está por descubrir, las cosas están pero el tiempo es una variable que hace que el lenguaje, o sea, ahí podría el tiempo dar como parte del argumento, ¿no? Perfecto, Aarón, Pero bien. ¿cómo saber también qué es verdad y qué no es verdad? También se dice que el tiempo vendría a ser como una ilusión, ¿no? Bueno, San Agustín, querido Adriano, decía, si me pregunta si yo pienso que es el tiempo, sé lo que es, pero si alguien me pregunta qué es el tiempo, no puedo explicarme, es decir, no puedo ponerlo en palabras, dice San Agustín, ¿no? Claramente, esta visión de que todo es lenguaje, de que todo es texto, evidentemente nos hace entender una cosa, una visión hermenéutica de la vida. ¿Por qué? Porque la visión hermenéutica consiste en entender que las cosas que se muestran al modo del ocultarse, se muestran al modo del enmascararse. Ninguna realidad psíquica se muestra tal cual es. Ningún fenómeno psíquico muestra su trasfondo fiel, directa y absolutamente tal cual es, idénticamente. Y esto es así. El fenómeno de la psiquis humana muestra el trasfondo distorsionándolo todo el tiempo. Es decir, nosotros tenemos un deseo y ese deseo, por traslación, por proyección, por sublimación, se va distorsionando. Es por eso que nosotros casi nunca encontramos el objeto de nuestro deseo, ¿no? El primer libro de psicoanálisis que se escribió de Salomón, que está después de Proverbios, ¿no? De Proverbios, Eclesiastés. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea.
pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños, ¿no? Es decir, aquello por lo cual el hombre se ufana, que son las riquezas, no las puede disfrutar. Es como que el objeto de nuestro deseo no existe. Esa es la tesis de Kant, que la va a tomar de Eclesiastés capítulo 6. O sea, la teoría de Lacan y de Freud surge de Eclesiastés capítulo 6. El hombre, dice Salomón, procura riquezas, que parecería que es lo que su alma desea, pero sin embargo Dios no le concede disfrutar de la riqueza. Es decir, el deseo busca un objeto que es la riqueza y cuando la encuentra, ese objeto se esfuma. ¿No les pasa que ustedes desean y anhelan fervientemente algo y cuando lo tienen dicen, caramba, se ha esfumado el objeto de mi deseo? Pensé que iba a disfrutar plenamente, pensé que iba a gozar hasta el éxtasis de este objeto y la verdad que se está esfumando de las manos. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere 100 años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale la vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esta es la teoría de Schopenhauer. Schopenhauer, en su libro El mundo como voluntad y representación, dice, el hombre es un ser que desea deseos, como dice Hegel, el hombre desea. Cuando el hombre desea, está insatisfecho porque desea y no tiene el objeto de su deseo, porque se desea lo que no se tiene. Nadie desea lo que ya tiene, se desea lo que no se tiene. Cuando el hombre desea, sufre porque está insatisfecho por no tener. Y cuando lo tiene, sufre del tedio de tenerlo y no satisfacerse por tenerlo. Esa teoría de Schopenhauer es la que va a robar Freud y la toma de Eclesiastés capítulo 6. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién sabe cuál es el objeto del deseo? Todos los días de la vida son vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después debajo del sol? Bien, por favor, silencien sus micrófonos, y si quieren hacer una pregunta, sí, ya lo pueden habilitar. Lo que les quería decir, y ya les habilito a las preguntas, es, nuestro deseo es inefable. Nuestro deseo es una insatisfacción pura. Nunca vamos a satisfacer plenamente nuestro deseo, porque el día que nosotros tengamos todos nuestros deseos satisfechos, nos quitamos la vida, porque justamente la vida es el deseo, lo que dice Nietzsche, la voluntad de poder, de querer aumentar nuestro espacio vital. ¿Por qué queremos aumentar nuestro espacio vital? Porque no lo tenemos aún. La vida es un deseo, y aquel que ha perdido el deseo se suicida. Es esa voluntad de poder, de querer conquistar, de querer tener una cosa, querer tener la otra, soñar con esto, anhelar aquello, anhelar lo otro. La vida es deseo, pero el deseo no tiene objeto, es inefable el deseo, porque nosotros decimos, el objeto de mi deseo es que River salga campeón. Bueno, River salió campeón. Bueno, ya vamos ahí, Sandra. Está muy bien. Lo que dice Sandra es exactamente lo correcto, pero claro, como Schopenhauer, Freud y Lacan no son cristianos, no entienden ese punto. Efectivamente,
En este mundo nosotros nunca vamos a encontrar la satisfacción plena de nuestros deseos. Mi deseo es la plata. Tengo la plata y mi deseo no desaparece. Sigo insatisfecho. Mi deseo es el poder. Tengo el poder. Sigo insatisfecho. Mi deseo es aquella cosa, aquella otra. Y sigo insatisfecho. O estoy insatisfecho porque no lo consigo, o tengo tedio por haberlo conseguido. Nunca encuentro la plenitud, mi corazón nunca yace lleno. Por eso Agustín, que entiende ese anhelo, dice, Señor, no saciará de desear hasta descansar en ti. Nuestro corazón no descansará hasta reposar en ti. Por eso Salomón se da cuenta que todo en esta vida es vanidad. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dice el predicador. El trabajo del hombre, la fama, la satisfacción, la riqueza, los placeres, ¿no? Bien, ¿alguien tiene algo para aportar? Ahí veía que Adriano, por ahí Joaquín, querían algo, querían decir justo algo. Estaba justo cuando estabas hablando de que el hombre, el momento que ya satisface todos sus placeres, ya prácticamente es para suicidarse, ¿no? Me vino a la mente el fin de, según la Biblia, el fin en lo que vamos a acabar, ¿no? Y bueno, iremos al paraíso, ¿no? O sea, no sería entonces el fin deseado, ¿no? Porque ya que no habría problemas, todo sería perfecto, iríamos todos contentos, entonces nos terminaríamos suicidando todos. Bueno, vos fíjate que hay tres respuestas a esta pregunta del deseo y el objeto del deseo. La de Lacan, que dice que el objeto no tiene, el deseo no tiene objeto. El deseo es la expresión simbólica del goce. Schopenhauer, que dice que la solución es el nirvana, es decir, el estado de plenitud donde ya no se desea más nada. La solución de Salomón, que es encontrarse con ese objeto pleno y absoluto que es Dios. Y la opción de Hegel, que es convertirse en un amo, desear el deseo del otro y convertirse en un amo para generar la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Pero hay una postura interesante que es la de Albert Camus en su libro El mito de Sísifo, donde Camus dice, ¿por qué la vida y no más bien el suicidio? Así como Heidegger pregunta, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Yo pregunto, dice Camus, ¿por qué la vida y no más bien el suicidio? ¿Por qué alargar tanto la agonía? Si nosotros somos sein su todo, ser para la muerte, nosotros somos individuos que estamos caminando hacia la muerte, cada día nos parecemos más al cadáver que seremos, y estamos muriendo, y todos los días estamos muriendo. Y yo lo miro a Adriano, y Adriano dentro de 100 años va a ser un cadáver. Y lo miro a Joaquín y va a ser un cadáver. Y la miro a Sandra y va a ser un cadáver. Y la miro a Rosario y va a ser un cadáver. ¿No? Y todos hemos de ser un cadáver. Y cada vez nos parecemos más al cadáver que seremos. Eso es muy macabro. Yo le hago llorar a mis alumnos cada vez que les enseño estas cosas. Les digo a mis alumnos, míralo a tu compañero de al lado. Dentro de 100 años, ¿qué va a ser su cuerpo? ¿Dónde va a estar? El hedor de la muerte. Aparte, la muerte es la posibilidad de todas las posibilidades. Yo puedo dar la clase, puedo morir, puedo ir al baño, puedo morir, me puedo ir a acostar, puedo morir, puedo ir a darme una ducha, puedo morir, puedo salir a caminar, puedo morir, puedo tomar un colectivo o viajar en auto, puedo morir. Puedo quedarme acostado, me agarro un paro del corazón, un ataque al corazón, puedo morir. La muerte es la posibilidad de todas las posibilidades, porque la muerte abarca todas nuestras posibilidades. Entonces Albert Camus dice, ¿y para qué alargar tanto la agonía? Y se terminó suicidando. Ahora, nuestro deseo es inefable porque cada vez que queremos expresar nuestro deseo, el deseo se enmascara.
Bueno, no, porque es porque existe la muerte que nosotros podemos desear. Hay un mito, no sé si lo tengo, bueno, tengo miles de libros, así que no lo voy a encontrar ahora. No, tendría mucha suerte si lo encuentro el libro ahora. Hay un mito de... déjenme que lo voy a buscar. Es un mito griego. Donde se habla con Zeus. A ver. Adonis, que era el símbolo de la belleza en la Grecia antigua, tiene la posibilidad de pedirle que le devuelva un favor Zeus y le pide el deseo, que le cumpla el deseo de ser, de vivir eternamente, Él quería vivir eternamente. Bien, Zeus le concede el deseo de vivir eternamente, pero claro, lo que no se daba cuenta Adonis es que estaba envejeciendo. Envejecía y envejecía. Pasaron 1000 años y Adonis era una pasita de uva bien chiquita. Claro, no podía morir porque Zeus le concedió la vida eterna. Entonces lo ponen en una cajita de Pandora a Adonis y se acerca a Zeus y le pregunta: Adonis, ¿tienes otro deseo? Y Adonis dice: sí, quiero morir. ¿Por qué? Porque la vida eterna sin la juventud eterna no tiene sentido. Y es porque morimos, es que nosotros tenemos deseo. Por eso, cuando Borges escribe El Inmortal, esperen que ya en un momento vamos a habilitar las preguntas, porque si no vamos a hacer esto muy desordenado. Esperen que ya en un momento yo les habilito las preguntas. Borges tiene un poema que es impresionante, voy a ver si lo consigo, que es El Inmortal. Yo les ruego que lo busquen al poema El Inmortal de Borges. Vamos a ver. El Inmortal es el título de un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿no? Que lo publicó en 1947. Bueno, en una de las frases del cuento, que yo les sugiero que lo lean, Borges dice, en boca de Homero dice: me despedí de Odiseo en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Me despedí de Odiseo en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Claro, dos inmortales en algún momento se van a encontrar nuevamente. Dos inmortales en algún momento se van a cruzar. Todos estos rituales donde nosotros decimos adiós, ¿qué significa adiós? Que la próxima vez que nos vemos, quizás puede ser en el reino de los cielos. Y ahí significa adiós. Nos vemos en Dios. Adiós significa: esta es la última vez que quizás nos vemos en este planeta Tierra. ¿No? Fíjense, estos rituales de hasta luego, hasta pronto, que te vaya bien. Son rituales y porque detrás de cada minuto precioso está la muerte. Pero bueno, no nos vamos a alejar tanto. La palabra significante es una interpretación. Decimos lo real siempre significando. Pero claro, siempre que expresamos una emoción, nunca podremos poner en palabras el amor. Nunca podremos decir fielmente lo que es el amor. Como nunca podremos decir fielmente lo que es Dios. La ruptura entre la significación y la cosa ya está consumada con el nombre. Cada vez que hablamos, ya hemos roto a la cosa. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la palabra y no con la cosa.
típica disputa de novios. No, pero vos me dijiste esto, no, pero yo cuando te dije eso estaba pensando en otra cosa. No, vos dijiste eso. Vos dijiste eso. A mí no me importa lo que vos pensaste, vos dijiste eso. Nos quedamos con la palabra porque nos cuesta ir a la cosa. Nosotros tenemos vértigo de ir a las cosas. Tratado de lo que es de algo es, en el sentido completo y fuerte del término, interpretar. Se entrecorta, dice, ¿alguno de ustedes les está llegando entrecortada la señal? ¿O les está llegando bien? A mí me pasó igual. Ahora, ¿cómo les llega? Bien. ¿Bien? Bien, ¿estamos bien entonces, Ricardo? ¿Les llega bien? ¿Mejor? Sí, sí. Bueno, ahí estamos. No, traten de silenciar solamente los micrófonos. El decir de algo, no interesa a Aristóteles sino en cuanto es el lugar de lo verdadero y de lo falso. La renuncia es el lugar de la falsedad. La significación requiere la univocidad del sentido. Lo exige la definición del principio de identidad. En su sentido Jonathan, lógico y se está ontológico, trabando. esta univocidad del sentido está fundada misma. No significa nada. Sí. Ah, bien. A ver, si Lo que ustedes apagan recomiendo- su cámara, capaz que mejore. A ver, digamos, Eso ¿cómo por? le iba a pedir que apaguen las cámaras porque me avisa que tu ancho de banda es bajo, entonces apagando las cámaras va a mejorar. Bueno, entonces les sugiero que apaguen sus cámaras. Bien, perfecto. ¿Ahí mejoró? Sí. Perfecto, bien. Lo que les estaba diciendo es la significación es verdadera significación cuando es unívoca, cuando es idéntica, es decir, cuando la evocación de la palabra con la cosa es idéntica. Bueno, pero ¿qué palabra encierra absoluta y fielmente lo que es la cosa? La palabra celular no es igual al celular. ¿Qué sé yo? La palabra larga es corta. La palabra azul se puede escribir con negro. Es decir, ninguna palabra encierra fielmente las cosas. La maceta es física, pero la palabra maceta es inmaterial. Es decir, ninguna palabra encierra fielmente las cosas. Y significar es significar unívocamente las cosas. La noción de significación requiere la univocidad del sentido. Lo exige la definición del principio de identidad en su sentido lógico y ontológico. Esta univocidad del sentido está fundada últimamente en la esencia una e idéntica a sí misma. No significar una sola cosa es no significar nada en absoluto. Esto lo dice Aristóteles en Metafísica 1006b7. De modo que la comunicación entre los hombres no es posible más que si las palabras tienen un sentido, es decir, un sentido. Y usted va a decir, bueno, pero ¿qué lima le gusta al profesor? ¿La lima de limar, la lima de comer o la capital de Perú? Bueno, en particular me gustan las tres cosas, ¿no? Pero, ¿de qué está hablando el profesor? Un lenguaje muy ambiguo, ¿no? Tu pareja te dice te amo. ¿Y qué significa amar? Y bueno, para mí amarte significa usarte a vos para satisfacer mi deseo. Esa es la comprensión de las palabras, nunca es unívoca, porque
cuando alguien te dice te amo, hay que ver qué significa amor para el otro, ¿no? Yo me pongo contento y alguien me dice te amo y yo me pongo contento, pero vaya a saber qué significa el amor para la otra persona. Si yo te digo te amo, entonces ya tengo el derecho de preguntarte todo el tiempo qué estás haciendo y controlar tu vida. Bueno, no me ames, por favor. Ódiame tranquilo. Si el hombre interpreta la realidad diciendo algo de algo, es que las verdaderas significaciones son indirectas. No alcanzo las cosas, sino atribuyendo un sentido a un sentido. La predicación, en el sentido lógico de la palabra, pone en forma canónica una relación de significación que nos obliga a poner otra vez sobre el tapete la teoría de la univocidad. Parece entonces que la sofística no planteaba un problema sino dos, el de la univocidad de las significaciones, sin la cual no es posible el diálogo, y el de su comunicación, para retomar la expresión del sofista de Platón, es decir, ni la palabra cosa explica fielmente lo que es una cosa, ni yo cuando estoy diciendo la palabra cosa entiendo por cosa lo mismo que están entendiendo ustedes. Ni hablar de la palabra ser, ¿no? Yo les digo, hay que pensar en el ser. Bueno, si yo le pregunto a Joaquín, a Rosario o a Sandra, ¿qué entendieron por ser? Y la verdad que voy a tener 3 respuestas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida psíquica, cuando enuncia algo y se muestra al modo del enmascaramiento. Nada se muestra fielmente tal como es. Y eso ya lo decía Kant. Cuando decía Kant, nunca vamos a conocer las cosas en sí mismas, el noúmeno. Solo conocemos el fenómeno, lo que las cosas son para nosotros. No basta, pues, luchar contra la equivocidad sofística. Debe abrirse un segundo frente contra la univocidad eliática, la de Parménides. Ahora bien, esta segunda lucha no carece de ecos en la filosofía de Aristóteles. Se manifiesta en el corazón mismo de la metafísica. Se sabe que la noción de ser no es susceptible de la definición unívoca, porque el ser se dice de muchas maneras. Ser requiere decir sustancia, cualidad, cantidad, tiempo, lugar, relación, posición, pasión, modo. De todo eso se dice ser. Ser alto, ser intenso, ser mejor, ser peor, ser arriba, ser abajo, ser aquí, ser allá, ser accidental, ser sustancial. Esta distinción famosa de las significaciones múltiples del ser no constituye una anomalía en el discurso, una excepción en la teoría de la significación. Esos sentidos múltiples del ser son las categorías mismas de la predicación. Ahora bien, esa multiplicidad es insuperable. Sin duda no constituye un puro desorden de las palabras, ya que los diferentes sentidos de la palabra ser se ordenan todos con referencia a un sentido primero, a un analogado principal. Por ejemplo, yo digo, el agua es sana, pero la orina también es sana. Y Carla también es sana. Y las vacunas también son sanas. Bueno, ¿en qué sentido? El medicamento es sano. El medicamento es sano porque restituye la sanidad. El agua es sana porque colabora a la sanidad. La vacuna es sana porque conserva la sanidad. La orina es sana porque muestra la sanidad. Pero es sana. La orina, la vacuna, el agua, la vacuna, la orina, el agua, son analogados, todo se entiende, sanidad, en parte igual y en parte distinto, pero siempre en relación con Carla. La vacuna es sana con relación a que sea vacunada Carla. La orina es sana en cuanto a que Carla tiene que orinar. El agua es sana en virtud de la cual Carla tiene que tomar el agua. O sea, Carla es el analogado principal. La salud de Carla es el analogado principal sobre el cual tienen sentido la orina, el agua, el medicamento o
la vacuna. El analogado principal en Freud, ¿cuál es? El sueño. Toda significación psíquica, todo deseo, pulsión, contención, represión, tiene que ver con el sueño. El sueño es el analogado principal en Freud. Todo se remite al sueño. No digo que Aristóteles haya planteado el problema de las significaciones multívocas tal como lo elaboramos aquí, solamente digo que su definición de interpretación, como decir algo de algo, introduce una semántica distinta de la lógica y que su discusión de las significaciones múltiples del ser abre una brecha en la teoría puramente lógica y ontológica de la univocidad. Es verdad que para fundar una teoría de la interpretación concebida como inteligencia de las significaciones de múltiples sentidos, que es propio de la hermenéutica, todo está por hacerse. La segunda tradición nos acercará a esta meta. La exégesis bíblica, la hermenéutica en este sentido es la ciencia de las reglas de la exégesis, entendida esta como interpretación particular de un texto. 4 sentidos de la escritura constituyen el corazón de la hermenéutica. Esto lo desarrolla muy bien Juan Casiano en el siglo V. El sentido literal, el anagógico, el místico y el escatológico, y el moral. Esta segunda tradición liga pues a la hermenéutica con la definición del símbolo por la analogía, aunque no la reduzca totalmente a eso. La Edad Media ha podido hablar de una interpretación natural gracias a la metáfora del libro de la naturaleza, es decir, nosotros viendo la creación podemos ver al Creador, ¿no? Como lo dice San Pablo acá en Romanos. San Pablo va a decir en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que la naturaleza es un libro a través del cual nosotros podemos conocer a Dios. Dios está escrito en la creación. La noción de texto rebasa la de escritura, ¿no? Desde el Renacimiento, esta interpretación natural, está tan completamente liberada de sus referencias propiamente escriturarias que Spinoza puede recurrir a ella para instituir una nueva concepción de la exégesis bíblica, la interpretación de la naturaleza. Es decir, solamente es palabra de Dios aquello que está en la Biblia y es consonante con las leyes naturales. Los milagros son una violación de los principios naturales. Pero ¿quién ha creado los principios naturales? Dios. Entonces Dios no puede violar en la Biblia lo que ha creado en la naturaleza. Entonces, los milagros escritos en la Biblia deben ser interpretados metafóricamente, dice Baruch Spinoza. Es lo que debe inspirar la nueva hermenéutica regida por el principio de la interpretación de la escritura por sí misma, scriptura ea ipsa interpres, ¿no? Que es la base de la teología protestante. Esta noción de texto liberada así de la escritura, esta desregionalización de la hermenéutica, es interesante. Freud recurre a ella a menudo, en particular cuando compara el trabajo del análisis con la de una lengua a otra, ¿no? Traduttore e traditore. El relato del sueño es un texto inteligible que el análisis sustituye a Nietzsche. Fue Nietzsche quien tomó de la filología su concepto de Deutung, de Auslegung, para introducirlo en filosofía, de interpretación, de asimilación. Es verdad que Nietzsche sigue siendo filólogo cuando interpreta la tragedia griega o los presocráticos, pero con él toda la filosofía se vuelve interpretación. ¿Interpretación de qué? Es lo que diremos más adelante cuando entremos en el conflicto de la interpretación,
Digamos ahora solamente este nuevo curso abierto al concepto de interpretación está ligado a una problemática nueva de la representación de la Vorstellung. Ya no es la cuestión kantiana de saber cómo una representación subjetiva puede tener validez o objetividad, que ya no es ni el error en el sentido epistemológico, ni la mentira en el sentido moral, sino la ilusión, cuyo estatuto discutiremos más adelante. Es decir, la verdad puede ser la verdad ontológica, que es, por ejemplo, yo soy verdad porque soy real, la verdad lógica, que es la adecuación, la coherencia de los enunciados, la validez del razonamiento, la verdad nociológica, que es la adecuación del pensamiento con la cosa, y la verdad moral, que es decir lo que pienso verdaderamente y no mentir en cuanto a no decir lo que estoy pensando o decir lo que no estoy pensando. En este sentido, la ilusión es la ontología de que las cosas nunca se muestran tal cual son. Yo puedo decirte lo que estoy pensando, pero quizá lo que estoy pensando no forma parte de lo que las cosas son verdaderamente. En ese sentido, no todos son mentirosos. Yo puedo estar sinceramente equivocado al decirte lo que significa para mí que yo te ame, aunque sinceramente yo no esté inteligiendo bien cuáles son las emociones que verdaderamente me mueven a acercarme a vos. Bueno, esa es la ilusión. La ilusión es que el deseo siempre se muestra enmascarado, ¿no? Lo que Jung va a llamar la sombra, ¿no? La sombra. Por eso se aplica la táctica de la sospecha. Se sospecha que la ideología del capitalismo encierra la alienación del hombre por el hombre. Se sospecha que en nombre de la verdad hay una disputa del poder, dice Nietzsche. Se sospecha que el enunciado de la conciencia disfraza las pulsiones del inconsciente. Freud se sitúa precisamente en uno de los extremos de la corriente. Con él, no es solo una escritura lo que se ofrece a la interpretación, sino todo conjunto de signos susceptible de ser considerado como texto por descifrar. Así pues, tanto un sueño, un síntoma neurótico, como un rito, un mito, una obra de arte o una religión, no debemos volver entonces a nuestra noción de símbolo como doble sentido, sin prejuzgar todavía si el doble sentido es disimulación o revelación, mentira vital o acceso a lo sagrado. No hay una hermenéutica general ni un canon universal para la exégesis, como había planteado Schleiermacher, sino teorías separadas y opuestas que atañen a las reglas de la interpretación. Es decir, hay hermenéutica bíblica, hermenéutica jurídica, hermenéutica clásica. Por un lado, la hermenéutica se concibe como manifestación y restauración de un sentido que se me ha dirigido como un mensaje, un querigma, una proclama, como suele decirse. Por otro, se concibe como desmitificación, como una reducción de ilusiones. O sea, la hermenéutica lo que hace es desmitificar las interpretaciones para que aparezca el querigma original. De este lado, el querigma significa el primer anuncio, ¿no? De este lado de la lucha se sitúa el psicoanálisis, por lo menos en una primera lectura. Por un lado, purificar al discurso de sus excrescencias, liquidar los ídolos, ir de la ebriedad a la sobriedad, hacer de una vez el balance de nuestra pobreza. Por otro lado, usar el movimiento más nihilista, más destructor, más iconoclasta, sacar las imágenes como representaciones de lo que quiere decir el texto bíblico, por ejemplo, las imágenes en el sentido de las representaciones mentales, ¿no? Para dejar hablar lo que cada vez se dijo cuando el sentido apareció nuevo por primera vez. ¿Sí? Quitarle todo ese barro interpretativo que se fue acumulando al texto. Cuando el sentido era pleno. La hermenéutica me parece movida por esta doble motivación. Voluntad de sospecha. Sospecho que lo que me decís que dice la Biblia está transmitiendo una tradición que no necesariamente es fielmente al primer anuncio de Jesucristo. Y voluntad de escucha.
¿no? El patos de la escucha a la voz del ser. Bueno, esta concepción de hermenéutica de Ricoeur y de Freud tiene mucho que ver con Lutero, verdaderamente. Quizás el iconoclasmo extremo pertenezca a la restauración del sentido, ¿no? Sospechar de todas las interpretaciones que se hacen de los fenómenos, ¿no? Una especie de cartesianismo de partir de la tabula rasa, ¿no? Hacer manifiesta la crisis del lenguaje que hace que hoy oscilemos entre la desmitificación y la restauración del sentido. ¿Qué quiere decir entonces Freud? Que nosotros para poder descubrir el inconsciente tenemos que saber que cada vez que el sujeto habla está engañando. No moralmente, sino que él está en una ilusión, no es que te está mintiendo. La persona te puede decir, vamos a suponer que yo soy psicoanalista, Jonathan, no te miento, yo no soy neurótico, no soy obsesivo, te juro que me examino y no soy obsesivo compulsivo. La verdad es que no tengo neurosis. ¿De dónde sacaste que tengo neurosis? Yo no soy neurótico. La verdad es que yo estoy súper bien. La verdad es que yo no tengo ningún problema, estoy bien, me siento feliz, y se come las uñas, y tiene tics, y se pone nervioso, y sueña cosas que no puede controlar. Entonces, ¿qué hace el psicoanalista cuando vos le hablás y le haces tu propia interpretación de tus dramas? Escribe, te vas y tira lo que escribió. Mentira, hace todo en hermenéutica, pero lo que te quiero decir es, nunca el psicoanalista se va a tomar en serio tus interpretaciones de tus dramas. Justamente son dramas porque operan en el fondo de tu inconsciente. Si yo te pregunto, Carlos, ¿cuál es tu tragedia? ¿Por qué sos así de compulsivo? ¿Por qué sos así de traumático? Y Carlos me responde, no, yo soy traumático porque de chico me caí de la bici y quedé con miedo. Bueno, esa interpretación no es la correcta. ¿Por qué? Porque está en la superficie, y en la superficie está la conciencia. Para yo saber qué hay en el fondo, yo tengo que sacar lo que hay en la superficie. Eso es desmitificar, sacar el mito de creer que tu interpretación de tu tragedia es la correcta. Estás en la ilusión. Freud sospecha de que tu interpretación sea la correcta, porque se da cuenta que tu interpretación no forma parte de la terapia, sino del problema. Es porque interpretas la realidad de esa manera que tenés el problema que estás teniendo. Bueno, esto era lo que le había preparado hoy como clase, la segunda clase de Freud, así que ahora sí ya habilitamos el espacio de las preguntas. Así que, con todo gusto, tenemos 15 minutitos para responder lo que ustedes deseen. Bien, Joaquín, te escuchamos. Habilita tu micrófono. Bueno, yo iba a preguntar respecto al deseo, porque es algo que me quedó repiqueteando en la cabeza. ¿Puede ser que el deseo sea insaciable porque nosotros confundimos como seres el deseo con propósito? Porque nosotros deseamos y deseamos, o sea, es que no, en realidad no es un deseo, es una ambición, y cuando lo tenemos, como ya obtuvimos lo que ambicionamos, buscamos otra cosa, pero no tenemos un sentido de propósito. Entonces, capaz que podría ser que no logramos ser ni lograr la felicidad en el presente, por lo tanto creemos en lo que algunos denominan la trampa de la hora, y tenemos visión de futuro para entender que la vida es un camino a la realización de un propósito. Y por eso somos obsesivos con siempre desear. Vos decís, no es lo mismo tener deseo que propósitos. Se siente insatisfecho el que tiene deseo, pero se puede sentir satisfecho el que tiene propósitos. ¿Eso me estás diciendo? Claro, o sea, lo que yo digo es que generalmente nosotros tenemos una confusión entre deseo y propósito. El propósito en sí, que nos daría podríamos decir, una especie, para ponerlo en palabras simples, una razón de ser, con lo que es el deseo de, no sé, yo quiero una casa más grande. Y cuando llego a tener la casa más grande, estoy inconforme porque ahora quiero otra, más grande, o un auto más nuevo, o algo así. O sea, me refiero a que no nos centramos en las cosas, porque en las cosas confundimos las cosas con el propósito en sí. El propósito sería, por ejemplo, una existencia plena, por ejemplo, por poner algo que se pueda entender.
No, está bien, lo que pasa es que el propósito está movido por el deseo. ¿Sí? El deseo es la voluntad de querer, ¿no? Es decir, no hay propósito si uno no quiere. El deseo es querer, eh, digamos. El deseo no es un capricho arbitrario, sino que es el motor de la voluntad. Y no hay propósito sin voluntad. Por lo tanto, la base del propósito, del proyecto, es el deseo. Así que, de todas maneras, estamos en la misma dinámica del deseo. El deseo interpretado como lo interpreta Freud y Lacan, ¿no? Y Schopenhauer. Después nosotros podemos conceptualizar de otra manera la voluntad. De hecho, yo tengo otro concepto de voluntad distinto. Pero bueno, en este caso nos estamos circunscribiendo al horizonte mental de los autores, y comparto con vos que vos tenés un concepto de voluntad muy parecido al mío, pero bueno, no uses ese concepto para entender el concepto de deseo en Freud, porque estás introyectando un análisis que es externo al horizonte cultural y mental del autor. Pero si me sacas de eso, sí tenés razón, digamos. Ah, y la siguiente pregunta, que era una duda que me quedó de ayer, porque yo en pequeña reflexión que planteé en el chat de YouTube había dicho que Freud podría ser uno de los padres del individualismo moderno. Podría ser también que al negar todos los absolutos del ser y la existencia y concentrarse solo en lo relativo, puede ser que también sea el padre del nihilismo y haya influido en el pensamiento nihilista moderno principalmente. Totalmente. De hecho, yo creo que sí, que te respondí, sí. Es el padre del nihilismo y del relativismo, claro que sí. Y del escepticismo también, sí, sí. César Vázquez, una pregunta y una inquietud. Sí, César, habilita tu micrófono, así todos te podemos escuchar. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien, César, ¿cómo te va? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Bueno, Bien. más que todo una inquietud en realidad en relación con la parte correspondiente al análisis freudiano, que ha servido de base mucho para el pensamiento posmoderno, ¿no? En especial el pensamiento posmoderno de Derrida, con el cual yo particularmente no simpatizo mucho, porque considero que es un pensamiento que está generando una idea relativista del significado. Prácticamente en su teoría el significado huye, y con un significado huido prácticamente, en vista de la teoría que es casi una teoría de arenas movedizas, prácticamente está escapando a toda racionalidad. Y gran parte justamente de lo que nosotros entendemos ahorita como lo políticamente correcto, que es sostenido muchas veces sobre todo por los referentes políticos, incluido la postura que tú has combatido mucho, que es la postura de Gloria Álvarez, ¿no? Lastimosamente, a partir de esa idea, ¿sí? Está ya prácticamente cualquier interpretación individual llega a ser postulada como algo posible, ¿no? Y lo veo en realidad con mucho, no sé, con mucha inquietud, porque considero que incluso no puede llevar a sostener ideas demasiado irracionales. No sé, Bueno, me gustaría saber tu comentario al respecto. nosotros, en la primera clase de este curso, que les ruego que la vean, porque van a entender mucho de ahora, hemos dividido la realidad en tres. Los fenómenos del mundo que se muestran, ¿sí? La llama se muestra, el perro se muestra, el árbol se muestra, se está mostrando, se está fenomenizando, se está mostrando ante los ojos. Los fenómenos que se muestran y se ocultan, que son los fenómenos psíquicos, y los fenómenos, y aquellas realidades que se ocultan. Por ejemplo, el misterio de Dios y la inmortalidad del alma y el sentido del universo. El problema de no basarse en enunciados que se correspondan con la realidad es sostener que toda la realidad se muestra y se oculta, cuando en realidad el único fenómeno de la realidad que se muestra enmascarado es la psiquis humana. Pero ese árbol que está ahí no tiene inconsciente, no se muestra enmascarado.
yo ahí veo un árbol y puedo caracterizarlo como cualquiera de ustedes, ¿sí? Ahora, caractericen el amor, caractericen la pasión y el odio. Es diferente, ¿no? Entonces, el problema del relativismo moderno es que ha colocado lo que representa y la estructura de significación fenoménica, que es el alma humana y su inconsciente, que se muestra enmascarado, y lo han proyectado a todos los fenómenos del mundo. Entonces quieren hacer hermenéutica de toda la realidad. No se puede hacer hermenéutica del arbolito. Al arbolito no hay que hacerle Verstehen, interpretación, hay que hacerle una explicación, porque se está mostrando. La ciencia explica porque la naturaleza se muestra. En cambio, la hermenéutica interpreta porque el inconsciente se muestra y se oculta. Y bueno, con aquellas cosas que se ocultan solo queda la revelación. O la mística, la contemplación mística. Pero el problema es que se ha universalizado el inconsciente y se ha planteado que toda la realidad sufre de la misma estructura del inconsciente. A esto nosotros le llamamos el panpsiquismo. Esta idea de que todo en realidad pertenece a la psiquis, a la estructura de la psiquis humana, digamos, ¿no? Ese es el panpsiquismo. Es un error filosófico, porque el método que estudia la psiquis, que se muestra y oculta, es el método de la hermenéutica, que está hecha para estudiar lo que se interpreta. Pero el método para estudiar el árbol que se muestra no es el mismo que el de la física, el de la psiquis. Entonces, si el árbol se muestra, el método es el realismo. Si la psiquis se muestra y se oculta, el método es la hermenéutica. Y si lo sagrado se oculta, el método es la contemplación mística o la religión, la revelación de Dios. Bueno, esto está desarrollado en la clase número 1 del curso, que me imagino que todos ustedes tienen acceso al curso y les ruego por favor que la vean. Bien, ¿otra pregunta? Si es que la hay. Yo de vuelta, perdón. ¿Qué tal? Vamos. No. ¿Puedo hacer la pregunta cortita? Sí, Joaquín, espérame que... Sí, a ver. ¿Quién va? No sé quién es, le dije a Joaquín... Buenas tardes. Diego. Dale. Diego. Te hago una consulta. Sí, te hago una consulta. Vos sabés que el tema del deseo por ahí depende también mucho de la antropología que uno maneje, ¿no es cierto? Porque pienso en el tema del deseo y pienso en el deseo, en el concepto que tenían los antiguos. Me refiero a Platón, que si mal no lo entendí, para Platón el deseo radicaba en el alma y no en el cuerpo. Es decir, el deseo se vuelve ilimitado porque radica justamente en el alma y no en el cuerpo, que si fuera así tendría sus límites, ¿sí? Esa observación por un lado. Y después por el otro lado, quisiera saber también cuál es el concepto de cultura, ¿sí? que está manejando acá Riquet, y bueno, también Freud, porque en definitiva el texto es Freud, una interpretación de la cultura o una hermenéutica de la cultura, ¿sí? En ese sentido quisiera saber cuál es el concepto de cultura que se está manejando. Gracias. El micrófono, Jonathan. Perdón, lo había silenciado, perdón, ahí está. Cultura es la expresión del inconsciente. O sea, el hombre hace cultura a través de la expresión y la represión del inconsciente. Se expresa la cultura a través de los símbolos del inconsciente, pero solo se crea cultura a través de la represión de los instintos primarios. Y para eso les voy a explicar con una metáfora, que la toma Freud, ¿no? Odiseo con Ulises vuelven de la guerra de Troya, que está relatada en la Ilíada, después viene la Odisea, y antes de volver a Grecia, dicen, che, ¿por qué no vamos a hacer aventuras por ahí a conocer nuevas tierras? Están 10 años deambulando, y bueno, conocen a los cíclopes, etc. Tienen muchas aventuras, ¿no? Pero cuando vuelven, pasan por las islas Cícladas, donde hay sirenas que cantando encantan. Entonces se cuenta la leyenda que
¿Sí? ¿Se me escucha? Cuenta la leyenda que las sirenas cantan y los marineros ceden ante el canto de las sirenas, se pierden, se enloquecen y ceden ante el influjo y se pierden, no vuelven más. Entonces, Odiseo, que tiene ganas de escuchar a las sirenas porque les encanta, le pide a Ulises que lo ate en el mástil. Atame al mástil, que yo quiero escuchar a las sirenas, pero no quiero ceder ante el impulso. Bien, ese mástil al cual uno se ata para no ceder ante el impulso, ante la pulsión, es la cultura. Y el canto de las sirenas es el inconsciente. Entonces uno tiene, para crear la cultura, reprimir el inconsciente, reprimir los instintos primarios, digamos. Entonces la cultura es la expresión simbólica de la semántica del deseo, pero a la vez es la represión de los instintos primarios. Es decir, la cultura lo que hace es mostrar, en cuanto símbolo, y ocultar, en cuanto a represión, los fenómenos de la psiquis humana. Por eso el mito es el sueño durmiente de los pueblos, y el sueño es el mito es el sueño despierto de los pueblos, y el sueño es el mito durmiente del individuo. Digamos. Entonces hay una relación entre el mito, el sueño y la cultura. Digamos. Por eso, Joaquín. Jorge, dale. Y después Joaquín, porque ya ahí levantó la mano hace rato. Dale, Jorge. Él la levantó primero, que hable, después hablo yo, no hay drama. Que hable él. Dale, Jorge. Dale. Después te toca, Jorge. Joaquín, te escuchamos. Yo quería preguntar, siguiendo con la reflexión anterior cuando estabas hablando del relativismo, ¿podría ser que el relativismo moderno convirtió a lo relativo en el nuevo absoluto? Porque si todo es relativo, entonces el relativo es absoluto en sí mismo. Obviamente, sí. Caen en esa paradoja, sí. Han convertido lo relativo en algo absoluto. Sí. Es así. Era eso, ¿no? Es así, sí. Jorge. No, recuerdo mientras vos explicabas el concepto de cultura, recordaba un libro que leí de Freud, que me costó bastante leerlo y más o menos a ver si entendí un poco ese libro, que es El malestar de la cultura. Aplicado el esquema freudiano del ello, el yo y el super yo, el hombre, digamos, para vivir en la cultura, para vivir en la comunidad, necesita de la moral, ¿no? Que está representada por el super yo. Y eso le ayuda a reprimir los instintos que estaría relacionado con el ello. Entonces se genera un malestar en la cultura porque el hombre, para que esté dentro de un orden social, siempre tiene que estarse reprimiendo. Entonces, lo que parecería ahora, ¿no? Haciendo como un análisis contemporáneo, parecería que el ello que representa lo instintivo, lo reprimido, es justamente lo que está aflorando ahora en la cultura, y por eso esa idea de ello y de que todos los que estaban, digamos, reprimidos están saliendo a flote, y esos son los que tienen que hacer la revolución, digamos, en las culturas que estaban dominadas por la moral, por ejemplo, ¿no? Algo así entendí, no sé si está bien. Sí, o sea, el malestar en la cultura implica justamente que el hombre reprime sus instintos primarios y no puede ser auténticamente quien es. Es decir, la cultura le imprime al hombre un deber, ese es el super yo, el deber del padre, que es el tótem y el tabú. Entre lo que el hombre debe, que es la cultura, la ética, y lo que el hombre quiere, que es el yo es como esa tensión entre lo que debo y lo que deseo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que negociar. ¿Por qué? Porque si siempre hago lo que debo, caigo en una neurosis fulminante. Ahora, si siempre hago lo que quiero, caigo en una psicopatía o en una perversión. Entonces hay que saber cómo equilibrar esas pulsiones, digamos, esas tensiones propiamente. Muy bien, Jorge, tu comentario, excelente tu comentario. Gracias. Bueno, puede ser la justificación de la barbarie, exactamente. Hoy se hacen leyes a través del ello, ¿no? Bueno, es mi deseo, es mi goce,
yo quiero que la ley garantice mi goce, ¿no? Es bien posmoderno, ¿no? Bien psicobolche, ¿no? Bueno, a ver, voy a darle pie a los que todavía no han preguntado, por si acaso quieren preguntar, y si los que no han preguntado no quieren hacer otra pregunta, y quieren hacerla lo que ya han preguntado, pueden volver a preguntar lo que ya han preguntado. Si se puede, una preguntita al final. César. Si Sí, se puede, sí. si se puede Sí, una sí, preguntita ahora al final. sí, se puede, se puede. Ahora vamos a esperar a ver si aquellos que todavía aún no han preguntado quieren preguntar. Claro. A ver. Ya, justamente con referencia a eso último que habías comentado, ¿no? Ayer estuve leyendo justamente una partecita de una obra de Freud, como para estar un poco preparadito para la clase. Una obra titulada El yo y el ello, ¿no? En esa obra justamente hace mención lo que tú dices, de que en realidad la neurosis está en la relación entre un yo coherente y lo reprimido disociado con él. Al principio de la obra él acepta que el inconsciente es lo reprimido, pero después, páginas más adelante, se corrige y dice, dentro del inconsciente no todo es reprimido. Hay una parte que es reprimida y hay un inconsciente que no es necesariamente reprimido, ¿no? Pero justamente ahí yo creo que se abre un canal que justamente también nos lleva a veces a las crisis sociales que hay actualmente. Cada vez las sociedades caen en neurosis más rápido porque no tienen ese canal para poder desembalsar todo lo reprimido que presentan. Y sucede lo mismo que tú has descrito, ¿no? Bueno, este comentario que vos decís, y con esto voy a cerrar, me da pie, que es maravilloso tu comentario. La canalización del inconsciente se llama la pulsión, que opera como goce. Y la represión que genera el subconsciente en el inconsciente aparece en el sueño desublimado, ¿no es cierto? Aparece ya a partir de la pérdida de la censura. ¿Cuál es el problema que quiero decir? Los varones vamos a sufrir en los próximos años o siglos, hasta que el feminismo pase de moda, que esto no va a pasar rápido, una neurosis muy grande porque la vida se llama machismo. Es decir, el hombre que es fuerte, que es protector, no puede vivir su potencia y su naturaleza socialmente porque a eso le llaman machismo. Lo dice Lacan, estamos ante el siglo que viene, es el siglo de la desvirilización del varón. Lo dice Lacan, ¿no? En el seminario 14. Esa prohibición, esa castración social del hombre va a generar un hombre, lo que es los pendejos de ahora, discúlpenme la palabra, ¿no? Los pendejos de ahora que están deconstruidos, ¿no? Que todos se depilan la ceja, que se depilan el pecho, que se visten todos bien afeminados, ¿no? Bueno, es esta prohibición de la vivencia cultural del macho, que ellos le llaman el machismo, el hombre está totalmente proscripto. El hombre no puede ser varonil culturalmente. Entonces el hombre se va a tener que reprimir en su masculinidad. Eso va a generar un varón totalmente neurótico, así como la sociedad victoriana ha generado una mujer totalmente histérica, la cultura feminista que reprime la vivencia social del varón va a generar un varón neurótico. ¡Ay de todos aquellos que tengan hijos varones! Nada, un pequeño detalle para que pensemos, ¿no?, en lo que está haciendo el feminismo y que Freud nos ayuda a pensar justamente en eso. Así que bueno, gente querida, espero no haberlos aburrido, espero haberlos informado y haberlos formado un poco en lo que es el psicoanálisis. Y viene Heidegger, así que no se pierdan las próximas clases, porque bueno, particularmente yo soy un especialista en Heidegger, así que seguramente que les voy a enseñar mucho sobre Heidegger y seguramente vamos a tener 2 clases sobre Heidegger, porque me encanta. Así que muchas gracias a todos por haber estado y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias Jorge, gracias Rosario, que Dios los bendiga fuertemente a todos. Adrián.
Gracias. Julieta, Jonathan. Ricardo. Gracias, Jonathan. Hasta la próxima, Jonathan. Gracias. Saludos a todos. Cuídense mucho. Saludos a toda la clase.